oriundo de Heredia y en la actualidad labora para el sindicato de UNDECA. Asesora a diversas organizaciones sociales. Posee en la actualidad el derecho laboral. Es académico y luchador social. Esos son los atestados académicos que él tiene, además de otras cosas más que le engalanan para ser un buen luchador y un buen profesional en ese aspecto. Me gustaría hacerlo de manera que, entonces, que hagas algunos cortes para con que sea ustedes va a estar el compañero licenciado Hernández Venegas. Con ustedes el compañero licenciado Hernández. Buenas noches, compañeras y compañeros. Mi nombre es Manuel Hernández Venegas. Me he dedicado principalmente a lo que es el estudio y el ejercicio del derecho del trabajo desde hace ya algunos años que tuve la dicha, casi un privilegio de estudiar en la Universidad de Costa Rica. Y el tema que hoy queremos compartir es el tema del proyecto de la reforma procesal laboral. Como lo dijo el compañero Tito, el Código de Trabajo fue aprobado por lo que se llamaba en aquel tiempo, no la Asamblea Legislativa, sino el Congreso Constitucional, un 23 de agosto del año 1943. 4 días después, el 27 de agosto, el presidente de la República sancionó y promulgó el proyecto de ley para que entrara a regir un 15 de septiembre, la fecha en realidad a partir de la cual rige nuestro Código de Trabajo. Es este día que el expresidente denominó como el día de la segunda independencia de Costa Rica. La segunda, porque todavía seguimos luchando por la efectiva y la verdadera independencia, y la tercera, que esperamos que sea efectivamente la definitiva, que no puede ser más que lograr que nuestro país sea pues una república libre, soberana, independiente, realmente democrática, y lo cual no es posible sin construir una patria, pienso yo, socialista. Han transcurrido ya 71 años desde que se promulgó el código. En realidad es bastante tiempo, son 7 décadas, que por cierto estuvimos celebrando esta semana lo que es el 60 aniversario de UNDECA, que fue una actividad, me gustó mucho, ¿no? Personal, muy lucida, muy emotiva, donde yo creo que muchos renovamos, ¿verdad?, votos, digámoslo así, híbridos, para continuar en la transformación de este país. Pero a lo largo de estos 70 años, nuestro Código de Trabajo ha tenido reformas muy puntuales, parches que se le han hecho a nuestro Código de Trabajo. Particularmente que en 2 materias, una reforma importante que se le hizo al Código de Trabajo en materia de riesgos del trabajo, que vino a declarar lo que es la universalidad y el carácter obligatorio de los riesgos del trabajo en nuestro país, que no fue así. Y la otra reforma muy puntual fue una reforma que se hizo en la década de los 90, que vino a establecer en realidad una especie de fuero sindical simbólico, que a la vuelta de más de 20 años uno llega a la conclusión de que efectivamente en este país no existe una tutela efectiva a la libertad sindical. La libertad sindical es inherente a cualquier sistema democrático. No puede existir, no se puede decir que un sistema sea democrático si no hay un avance importante en la libertad sindical. Y por libertad sindical con mayúscula entendemos no solamente el derecho de asociación de los trabajadores, sino además el derecho de negociación colectiva, y además un derecho primigenio de la clase trabajadora, también con mayúscula, que es el derecho de huelga,
que es un derecho fundamental, que es un derecho sagrado, inajenable, intocable de la clase trabajadora. De manera que si se afecta cualquiera de estos componentes de la libertad sindical, ya sea el derecho de huelga, ya sea el derecho de negociación en su conjunto, pues hay una lesión grave de lo que es la libertad sindical, que no se limita única y exclusivamente al derecho de asociación. O sea, los trabajadores se asocian y constituyen un sindicato con una finalidad determinada. O sea, nadie se asocia por asociarse, sino con una finalidad determinada, que es precisamente pues, mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo en una empresa, en una fábrica, en una institución. Esto se logra no exclusivamente, pero sí principalmente a través de la negociación colectiva. Y si fracasa la negociación colectiva, entonces los trabajadores tienen el derecho de recurrir, ¿verdad?, a un derecho que deriva de su propia condición de clase explotada, que es el derecho a la huelga, que es precisamente una forma legítima de dos cosas. ¿Qué es el derecho de huelga? Es un derecho de expresión de la clase trabajadora, pero no solamente es un derecho de expresión, sino que es un derecho de presión legítima de la clase trabajadora, que todo ordenamiento que se precie ser democrático tiene que respetar precisamente estas formas que denominamos nosotros en la cátedra, la huelga, como formas de autotutela precisamente de la clase trabajadora. En el año 2005 se empezó a promover una iniciativa de reforma del Código de Trabajo. Hay que decirlo que esta es una iniciativa que partió fundamentalmente de lo que es algunas instancias oficiales, en algún momento con el auspicio de la Embajada de Canadá. Ya se había firmado un tratado de libre comercio de Costa Rica con Canadá, también un otro tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y ahí vino la iniciativa oficial. Desde el año 2005, el año 2010, voy a hacer un recuento muy rápido de cuál ha sido esta historia tan manoseada, tan espuria, para decirlo de alguna manera, de lo que es este proyecto de reforma. 5 años después, producto de un acuerdo entre lo que es todas las fracciones legislativas, todas las que tenían expresión en aquel momento en la Asamblea y lo siguen teniendo, llegaron a un acuerdo además con lo que es la cúpula del sector empresarial de este país, y además con algunos sindicatos, no con todos, sino con algunos sindicatos, y precisamente pues llegaron a consensuar un proyecto de ley que fue en el año 2010, con base en cuyo proyecto entonces la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde tuvo participación destacada un exdiputado del Frente Amplio, entonces se dictaminó por mayoría el proyecto de ley. Este proyecto de ley, dictaminado ya por la Comisión hace 4 años, tomó por sorpresa algunos sindicatos, porque en realidad lo que se pretendía es que así como salió dictaminado, entonces se aprobara de manera atropellada ya por lo que es el Parlamento. Sin embargo, un grupo de organizaciones sindicales, clasistas en este país, consecuentes, que se opusieron a este dictamen, que cuestionaron este dictamen y que construyeron una propuesta de enmienda al dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, porque para estos sindicatos este dictamen de la Comisión no venía a satisfacer las necesidades principales de la clase trabajadora costarricense, no solamente en el tema de lo que es los procesos individuales de trabajo, sino además en el alma del derecho del trabajo, que es el derecho colectivo. Tenemos que entender y destacar de que el corazón, el alma, el derecho laboral es el derecho colectivo del trabajo, es el derecho de huelga, la libertad sindical y el derecho de asociación,
Y particularmente en esta materia, este dictamen de la comisión no vino a satisfacer los intereses de estos sindicatos clasistas. Otros sí estaban muy complacidos, perdón por la expresión, por el mamarracho que salió de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Y estos sindicatos básicamente cuestionaron de este dictamen estas materias. En primer lugar, el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos, que también es un derecho fundamental, que está amparado por convenios de la OIT, que por cierto no han sido ratificados por la Asamblea Legislativa, porque el derecho de negociación colectiva, que estaba en teoría planteado o reconocido en el dictamen, estaba sujeto a una serie de mecanismos de control y de obstáculos de naturaleza política que en definitiva hacían imposible el derecho de negociación colectiva en el sector público, principalmente en materia salarial. Este fue el primer cuestionamiento. Otro cuestionamiento muy importante que se hizo fue en el tema de los arreglos directos. Los arreglos directos, ¿qué son en el Código de Trabajo? En el Código de Trabajo existen 2 o 3 disposiciones que regulan esta modalidad de contratación colectiva, que son únicamente 3 artículos, nada más, pero que le han causado un daño irreparable prácticamente al movimiento sindical en este país, principalmente del sector de plantaciones, del sector de bananero y de la palma. El arreglo directo ha sido, digámoslo así, por definición, por antonomasia, el instrumento del que se han valido los patronos y también en su momento las asociaciones solidaristas para precisamente impactar y tratar de destruir la organización legítima de los trabajadores, que no es una asociación solidarista, que no es un comité permanente de trabajadores, sino que es un sindicato, que es la expresión natural de organización de la clase trabajadora. Y entonces este proyecto lo que hacía más bien, el dictamen de la comisión venía, ¿verdad?, a fortalecer lo que son los arreglos directos. Ciertamente, porque no se puede dejar de mencionar, si el dictamen de la comisión pues establecía y establece una especie de fuero sindical, pero que en mi criterio no es suficiente para tutelar efectivamente el derecho de organización de los trabajadores, que de todas maneras pues este fuero sindical se ve enervado, es decir, se ve inutilizado, se ve anulado, si por otro lado no sé, que fue lo que plantearon este grupo de sindicatos, no se derogaban las disposiciones del Código de Trabajo que regulan el arreglo directo. Entonces el planteamiento de este grupo de sindicatos fue eliminar, en primer lugar, toda restricción y todo obstáculo a la negociación colectiva en el sector público. En segundo lugar, por lo menos este grupo de sindicatos lo que planteó fue la eliminación, es decir, la derogatoria de estas disposiciones del Código de Trabajo que tanto daño le han causado a los trabajadores y al movimiento sindical, y además modificaciones sustanciales en materia de huelga, fundamentalmente el derecho de huelga en los servicios públicos esenciales, porque los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, de los puertos, por ejemplo, del Instituto Costarricense de Electricidad, pues no por ser funcionarios que laboran en esta clase de servicios, que no puede considerar que son servicios públicos esenciales, no por esto, pues tienen que estar, el derecho de huelga tiene que estar proscrito en los servicios públicos, porque incluso hay una serie de ordenamientos de países como España y otros que precisamente se reconoce el derecho de huelga en los servicios públicos, solo que ese derecho de huelga no se prohíbe, sino que se regula. ¿Y cuál es la manera de regular precisamente adecuada el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos, para que por otro lado no se lesionen derechos fundamentales de la colectividad, de la comunidad, como son el derecho a la vida, el derecho a la salud, la técnica adecuada entonces para conciliar lo que es el derecho a la atención de la salud de las personas
y el derecho a la protección de la vida con el derecho de huelga, que los dos son derechos fundamentales, es a través de la técnica que se denomina del servicio mínimo. Y que de todas maneras, en las huelgas, por ejemplo, que se han realizado en la Caja Costarricense de Seguro Social, los sindicatos siempre se han preocupado, y con mayor razón, por garantizar el servicio mínimo. ¿A dónde? En los servicios de urgencia, en los servicios de pacientes que están internados y en otros servicios hospitalarios. Y a pesar de que está prohibida la huelga en los servicios esenciales, hasta ahora no se ha muerto, no ha fallecido ningún paciente, ningún asegurado durante lo que es la realización del derecho de huelga. Entonces aquí también los sindicatos estuvieron disconformes con este dictamen de la Comisión Permanente, plantearon la necesidad precisamente de garantizar el derecho de huelga en los servicios públicos esenciales. Estos planteamientos los hicieron estos sindicatos a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Se avanzó por ahí. ¿Por qué? Porque sí se logró lo que es eliminar estos obstáculos a la negociación colectiva en los servicios públicos. Se avanzó también en el tema de la huelga en los servicios públicos esenciales, pero, digámoslo así, el punto central de la controversia fue el tema del arreglo directo. ¿Por qué motivo? Bueno, porque los empresarios, desde luego que naturalmente defienden el arreglo directo, que tanto ha servido a sus intereses antiobreros. Después hubo algunos otros sindicatos que estaban dispuestos precisamente a que se mantuviera el proyecto conservando como tal el arreglo directo, y este grupo de organizaciones que planteó la eliminación del arreglo directo. ¿Esto qué fue lo que vino a producir? Por un lado, a nivel del movimiento sindical, una discrepancia, digamos, interna. Porque algunos estaban dispuestos, con tal de que se aprobara el proyecto así, a que pues se mantuviera el arreglo directo, aunque el arreglo directo haya jugado un papel perverso en la historia del movimiento de los trabajadores en Costa Rica. Luego, en todo este proceso de discusión, desde luego que participaron, ¿verdad?, los comités permanentes y las asociaciones que vinieron a la Asamblea Legislativa y que eran movilizados los trabajadores de las empresas transnacionales, de fábricas, que vinieron a defender el arreglo directo. Y en definitiva, producto de otra negociación, para mí espuria, entre lo que es la cúpula del sector empresarial de este país, algunos sindicatos de este país, por dicha que son los menos, impulsado por este acuerdo, por algunas fracciones de la Asamblea Legislativa. Entonces, entre ellos se llegó a un consenso que facilitó que precisamente la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminara en definitiva el proyecto con este tipo de, ciertamente, algunas mejoras, pero manteniéndose y con el arreglo directo, que fue en definitiva esta comisión, este dictamen, el que pasó ya a plenario, y de que ya casi al final de la tristemente célebre administración Chinchilla fue aprobado en 2 debates por la Asamblea Legislativa, que pues algunas personas dicen que por una lujosa mayoría fue aprobado este proyecto de ley en ambos debates. Luego, ya casi para concluir este periplo de lo que es el proyecto de reforma procesal laboral, entonces el proyecto, de luego, como corresponde constitucionalmente, pues se remitió a lo que es el Poder Ejecutivo, que ya en este país se daba por una realidad lo que es la promulgación del nuevo Código de Trabajo, como algunos lo denominaron, la promulgación de esta reforma procesal laboral. Algunos líderes del movimiento obrero planteaban que era la reforma histórica del siglo XXI, y algunos hasta eso se ponían a la altura de los históricos dirigentes de la clase trabajadora, como Carlos Ruiz Fallas, Manuel Mora Valverde, los mártires del Código del Diablo, porque nada más lo que estaban esperando precisamente es que se definiera
qué clase de champán se iba precisamente a tomar en el Teatro Nacional para celebrar del Código de Trabajo. Lo que no se esperaba, porque tal vez fueron muy ingenuos, porque precisamente siguen creyendo lo que es precisamente, tienen más confianza al sector empresarial de este país que a otros sindicatos, es de que el gobierno de la República, el anterior, les iba a meter un zarpazo por la espalda y de que la expresidenta iba a vetar, como efectivamente lo hizo, el proyecto de reforma procesal laboral. ¿Y qué fue sustancialmente lo que vetó la anterior administración? El derecho de huelga en los servicios públicos esenciales. Por razones de constitucionalidad, aunque por razones de constitucionalidad puede ser retirado el veto, y por razones de conveniencia y oportunidad alegadas por el gobierno, precisamente se vino a vetar una parte, digamos, muy importante de este proyecto de ley, que precisamente lo que garantizaba es que los trabajadores de los servicios públicos esenciales pudieran recurrir al derecho de huelga, ¿verdad?, comprometiéndose los sindicatos a lo que es el mantenimiento del plan, ¿verdad?, de servicios mínimos. Y esto es muy importante porque el proyecto de ley, que fue lo que se planteó, establecía lo que se llama la autodisciplina sindical, o sea, la responsabilidad de un movimiento de huelga en un hospital, en el ICE, era una responsabilidad propia de los sindicatos, que tenían que velar efectivamente porque se cumpliera lo que es el plan de servicios mínimos, pero vino el veto de parte del gobierno de la República, cuando precisamente ya entonces se estaba haciendo por adelantado la celebración, y esto le pasó a algunos sindicatos, ¿verdad?, que fueron pues sorprendidos y traicionados por confiar en un gobierno burgués neoliberal y por confiar además en lo que es la cúpula del sector empresarial de este país, que ha sido una cúpula enemiga, conspicua de la clase trabajadora y principalmente de los trabajadores de los sectores de plantaciones. Esto pues provocó entonces todo un cisma a nivel de la relación entre el gobierno y estos sindicatos. Ya celebraban de antemano lo que es la reforma al Código de Trabajo. Entonces lo que ocurrió fue que, bueno, el veto llega a la Asamblea Legislativa, se da otra negociación, es decir, este proyecto ha estado precisamente caracterizado por negociaciones de cúpula entre algunos partidos políticos, la cúpula del sector empresarial y lo que es algunos sindicatos, que hay que decir que son algunos, no son todos. Entonces se produce otra negociación política donde en definitiva pues lo que es la comisión, la misma comisión de asuntos jurídicos de la Asamblea Legislativa, lo que hace es precisamente aceptar el veto. Este veto en contra de los trabajadores y servidores públicos fue aceptado por todos los representantes o diputados que formaban parte en aquel momento de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Esa fue una negociación entre bambalinas, entre lo que es el sector empresarial y laboral y los sectores políticos de este país, se dice, para darle viabilidad, ¿verdad?, a lo que es la aprobación de la reforma, desde luego manteniendo incólume el arreglo directo y por otro lado metiéndole ahora la reforma, digámoslo así, perdónenme la expresión, ¿verdad?, en realidad no les pido perdón, digamos una expresión muy campesina, metiéndole el machetazo, ¿verdad?, a lo que es la huelga en los servicios públicos. Se llegó a ese consenso ya casi al final de la administración anterior y luego entonces pues pasó el proyecto de nuevo a plenario, es decir, en la Comisión de Asuntos Jurídicos no hubo interés de ninguna fracción por resellar lo que es el proyecto de ley, que sí, perfectamente la comisión pudo haber, si se hubiera defendido, ¿verdad?,
al menos por alguno que otro miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo menos pudo haber salvado el voto y pedir o demandar el resello de ese proyecto de ley con todas las limitaciones que ya he advertido, pero al final, en definitiva, pues todas las fracciones estuvieron de acuerdo precisamente en adherirse al veto presidencial. Ya pues, tal vez no había mucho tiempo, ¿verdad?, para otro tipo de negociaciones, porque se vino la campaña electoral, y desde luego que el Partido de Liberación Nacional todavía tomó una posición más firme en contra del proyecto de reforma procesal laboral, además de que ya se le había causado un grave daño. La historia, ya para terminar el último capítulo de esto, es de que, por dicha, yo creo que pues, el Frente Amplio hizo bien en corregir su posición después de que estuvo de acuerdo con el veto. En campaña se manifestaron en el sentido de que ese veto tenía que ser levantado, por lo menos. Han habido negociaciones, porque sí, así se ha dicho públicamente, con el gobierno para que se haga efectivo el levantamiento del veto. Sin embargo, esto no ha sido posible. Ustedes recordarán que una de las tantas promesas incumplidas, ¿verdad?, de parte de este gobierno, que ahora mucha gente viene, ¿verdad?, de la izquierda a defender la gestión de los 100 días. Eso se está diciendo, incluso no solamente eso, sino que vienen hasta a defender hasta el ex asesor de imagen, ¿verdad?, del presidente de la República. El presidente se comprometió precisamente a hacer un análisis y determinar lo que es la viabilidad desde el punto de vista jurídico constitucional del levantamiento del veto. El presidente ya levantó un veto, ya sabemos en qué proyecto de ley fue que se levantó el veto. Sin embargo, el gobierno todavía no define su posición acerca del levantamiento del veto, tratándose del proyecto de reforma procesal laboral. Yo creo francamente que no se le pueden pedir peras al olmo. O sea, en este gobierno están enquistados una serie de sectores empresariales, hay fuertes intereses de la burguesía, hay fuertes intereses además de otro tipo de sectores que de alguna u otra manera, indistintamente de que sea este partido o que sea Liberación Nacional, tienen precisamente el control, ¿verdad?, político, ¿verdad?, de las diferentes administraciones. No es por otra cosa diferente que este gobierno de la República lo que hace precisamente a raíz de lo que es el genocidio que se está, ¿verdad?, cometiendo en la Franja de Gaza. Este gobierno lo que hace precisamente es condenar, ¿verdad?, lo que es las actuaciones terroristas, según ellos, de los grupos que están precisamente defendiendo lo que es la soberanía y el derecho de desarrollo económico y social del pueblo palestino, porque eso fue lo que hizo el gobierno, mantener una posición muy calculada y decir de que estamos haciéndoles consultas a los embajadores, incluso cuando gobiernos, incluso con menos tradición, digámoslo así, democrática o más de derecha, como países como Chile, como Perú, precisamente retiraron a sus embajadores de Israel. Pero un país como el nuestro, cuya constitución establece el artículo 1 que Costa Rica es una república libre, independiente y democrática, y además que es un pueblo que le ha apostado a la paz, resulta realmente vergonzoso e indignante que en estos 100 días, ¿verdad?, que se tratan ahora de celebrar precisamente, el gobierno, en lugar de condenar la agresión, ¿verdad?, al pueblo palestino, lo que haga es pues, todo lo contrario, condenar a pues, los sectores políticos que están defendiendo precisamente el derecho de un pueblo, ¿verdad?, a tener su propio territorio, el derecho a la soberanía. Entonces, yo creo que se es bastante ingenuo o iluso cuando de alguna manera se piensa que todavía pues, exista alguna alternativa de que este gobierno pueda levantar el veto del proyecto de reforma procesal laboral, porque son intereses económicos, empresariales, los que definitivamente pues están marcando el curso de este gobierno. Yo termino diciendo, o sea, tenemos un código que tiene ya 71 años.
Estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma profunda del Código de Trabajo. Muchas cosas han cambiado en nuestro país desde el año 1943. Ha habido un importante desarrollo del sector industrial, de la infraestructura del país, del sector público que no se daba, ¿verdad?, antes de la Constitución que está actualmente vigente, y por lo tanto, pues sí, es una necesidad impostergable hacerle una reforma profunda al Código de Trabajo. El problema es, ¿para qué queremos reformar el Código de Trabajo? O sea, los empresarios y la cúpula empresarial lo que pretende es o mantener el código como está o reformarlo. ¿Para qué? Bueno, precisamente para desregular y para precarizar las condiciones de empleo. El movimiento sindical lo que debe pretender es una reforma del Código de Trabajo para profundizar precisamente lo que es el respeto a los derechos de los trabajadores en este país. Tenemos una inspección general del trabajo, ¿verdad?, que es de la política del dejar hacer, dejar pasar. Más de una tercera parte de los trabajadores en este país no deben el salario mínimo. En una democracia de exportación como la nuestra, y es vergonzoso realmente, de la materia de la que estamos hablando, derecho laboral, que una tercera parte de los trabajadores, ¿verdad?, ni siquiera, ¿verdad?, que digamos, lo mínimo de lo mínimo que pueda haber es que por lo menos, ¿verdad?, se garantice y se respete lo que son el salario mínimo de la clase trabajadora, precisamente ahí donde no existen sindicatos, y precisamente es por eso de que no se les paga ni siquiera el salario mínimo, porque se ha impedido por parte del sector empresarial, valiéndose de toda clase de subterfugios, utilizando los arreglos directos, precisamente para impedir que los trabajadores constituyan, ¿verdad?, sindicatos, que por contrario, los empresarios de este país no tienen ninguna limitación, ninguna obstrucción para, pues, constituir sus cámaras, ¿verdad?, cámaras de uno, y la cúpula de las cámaras empresariales de este país están ejerciendo su derecho de asociación, pero el derecho de asociación obrera, de constituir los sindicatos, es un derecho que es ampliamente irrespetado en este país, y además hay una impunidad, ¿verdad?, acerca de la violación, no de cualquier derecho, no estamos hablando de cualquier derecho, sino de la violación de un derecho fundamental, como es el derecho a lo que es la asociación sindical, el derecho a la huelga, el derecho a un salario mínimo. Está establecido en la Constitución política, y sin embargo la Constitución política en materia de derechos y garantías sociales se ha convertido en muchas de sus disposiciones en letra muerta. Ahí está el derecho establecido en la Constitución. ¿Y qué hacemos con eso? Que la Constitución venga precisamente y declare una declaración que muchas veces constitucionalmente constituye un saludo a la bandera, si prevalece en este país lo que es la impunidad, ¿verdad?, por ese dato que le di acerca de la cantidad de trabajadores que ni siquiera un salario mínimo se les respeta. Entonces sí es necesario e impostergable realizar una reforma sustancial al Código de Trabajo, pero que una reforma que efectivamente venga a responder a las necesidades y a las exigencias sociales y de organización de la clase trabajadora de este país. Y mi criterio es de que este proyecto, así como está, no responde de manera adecuada a los intereses de la clase trabajadora. Solo quiero nada más esto, decirles de que, bueno, el proyecto contiene, digámoslo así, dos grandes partes, dos grandes parcelas. Una es la parte del derecho colectivo de trabajo, a la cual ya me referí ampliamente, porque para mí, como lo decía hace bastante tiempo un maestro del derecho del trabajo latinoamericano, Mario de la Cueva, ¿verdad?, esa expresión no es mía, de que el derecho colectivo y el derecho de huelga y el derecho de asociación es el alma del derecho del trabajo. Es de este talentoso jurista mexicano que tuvo una participación destacada en la redacción de la Ley Federal del Trabajo del año 1931. Pero la otra parte es la parte del proyecto de los procesos laborales, ¿verdad? Aquí ciertamente hay algo que es ya que irrita, que es indignante, que un proceso laboral
por más sencillo que sea, dure en los tribunales 5 o 6 años. Eso es denegación de justicia. También vamos al texto de la Constitución, letra muerta. ¿Qué nos dice la Constitución? De que la justicia debe ser pronta y cumplida. Sin embargo, en este país tenemos que lamentablemente la justicia normalmente no es cumplida, porque los tribunales lo que hacen es denegarle a los trabajadores sus legítimos derechos y mucho menos pronta. Procesos laborales donde se discute lo que es la cesantía de un trabajador, el pago de la jornada extraordinaria, el pago del salario mínimo. Son procesos que se vuelven interminables y que en definitiva pues hay una grave denegación de justicia en contra de la clase trabajadora. Entonces, de alguna manera, en el proyecto se pretende aligerar lo que son los procesos individuales de trabajo. En parte creo que se podría lograr un poco, digamos, el modelo es, digámoslo así en términos muy generales, el modelo del Código Procesal Contencioso, que establece lo que es la concentración del proceso por audiencias, lo que es la oralidad. Pero en esta materia el problema que mi criterio tiene el proyecto de reforma procesal laboral es el siguiente. La oralidad, como está contemplada en el proyecto de reforma procesal laboral, lo que viene a hacer es que el proceso laboral se viene a juridizar mucho, o sea, se vuelve muy técnico, muy complejo. Para que actualmente ustedes saben, ¿verdad?, de que un trabajador puede, ¿verdad?, pues recurrir por sí solo a un proceso judicial. Tal vez no le va a ir muy bien, ciertamente, y mucho menos si tiene que enfrentarse a los abogados de las transnacionales. Pero actualmente decimos que la justicia en esta materia es gratuita, aunque a veces le sale muy caro esa justicia gratuita realmente al trabajador. Pero para que ese modelo de oralidad, que es bastante técnico, pueda funcionar, es absolutamente necesario e imprescindible lo que es la defensa pública, ¿verdad?, gratuita en materia laboral. De lo contrario, si se llegara a aprobar este proyecto, que yo tengo mis reservas, y no se garantiza la defensa pública gratuita, al menos para los trabajadores de más bajos ingresos, estos procesos laborales van a ser una verdadera carnicería en contra de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque el proyecto de reforma laboral, si bien es cierto, también ahí contempla, ¿verdad?, de una manera lírica, lo que es la defensa pública, tampoco el proyecto garantiza de ninguna manera lo que es, ¿verdad?, el contenido presupuestario que se necesita precisamente para establecer en este país una defensa pública en materia laboral. A lo que es la Corte Suprema de Justicia no le interesa para nada lo que es la defensa pública en materia laboral. Aquí en nuestro país, al Poder Judicial, lo que le interesa es, si le ha interesado, se ha demostrado, lo que son otra clase de fortalecer presupuestariamente otro tipo de tribunales, otro tipo de procesos, la jurisdicción contenciosa, que ciertamente implica un avance democrático. Pero en lo que es el proyecto de reforma, lo que es la defensa pública, quedó en el aire, porque no se establece pues un presupuesto o una partida en el presupuesto ordinario de la República en lo que corresponde al Poder Judicial para que efectivamente pues los trabajadores de escasos ingresos pues puedan tener una defensa letrada en un proceso laboral. Y si no es así, pues resulta que indefectiblemente el trabajador, si se va a un proceso laboral en esas condiciones, inevitablemente va a perder el proceso. Por otro lado, a uno le preocupa ya en la parte de lo que es el proceso laboral ciertas cosas. Y uno aquí es donde dice, bueno, entonces también el proyecto de reforma, pues de alguna manera hay una inteligencia, digamos, del costo que pueda significar para el Estado el proyecto de reforma procesal laboral. Porque, por ejemplo, en materia de contenciosa administrativa, o sea, la sentencia la dicta un tribunal colegiado, ¿verdad? Son 13 jueces los que van a dictar la sentencia. Eso permite, ¿verdad?, una visión más rica, ¿verdad?, más amplia, donde pueda haber deliberación y pueda haber controversia en los jueces sobre los diferentes aspectos. En el proyecto no, lo que se establece es que la sentencia la va a dictar un juez unipersonal. El asunto serio es de que esa sentencia
en determinados casos, ¿verdad?, va a tener únicamente recurso de casación, es decir, ya no va a tener recurso a apelación. Entonces, en esos casos el trabajador va a tener que recurrir directamente a lo que es la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, verificar lo que es el derecho a apelación, ¿verdad?, de una segunda instancia en materia laboral. Y lo otro que le preocupa a uno es de que también, aparte de los procesos individuales, además de que se viene a eliminar la segunda instancia, además hay algunas materias que están completamente excluidas de lo que es el recurso de casación, es decir, de la instancia superior ante los magistrados. Por ejemplo, ¿qué materias totalmente están excluidas del recurso de casación? En materia de riesgo del trabajo, que es un tema fundamental, ¿verdad?, de los trabajadores, no existe recurso de casación, lo cual significa también pues una restricción, ¿verdad?, a lo que es la tutela judicial efectiva. Hablamos mucho en este país de tutela judicial efectiva, pero el proyecto de reforma en esta otra parcela de la que les estoy hablando no viene a garantizar lo que es la tutela judicial efectiva de los trabajadores, que por contrario, ¿verdad?, si hay otras legislaciones, como les digo, la contenciosa, la penal, ¿verdad?, que sí se han destinado recursos importantes, que en materia penal, por ejemplo, existe pues una primera instancia, luego existe un recurso de apelación, luego se puede recurrir incluso hasta la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de que son tribunales descolegiados los que conocen en todas las instancias y dictan las sentencias correspondientes. Sin embargo, la lógica del proyecto es tratar dos cosas. Uno, digo yo, de maquilar la justicia en los procesos laborales, y en segundo lugar, de que los procesos le resulten presupuestariamente lo más barato a lo que es el Estado costarricense. Así es que podemos empezar ahí cualquier ya conversatorio sobre el tema, después de, digamos, esta breve introducción, bueno, tan breve, ¿verdad?, o presentación. Es bastante amplio, ¿verdad? Prácticamente con este proyecto se está tocando más de la mitad del Código de Trabajo actual. Entonces, en esta conversación he tratado de hacer un resumen muy apretado acerca de los componentes principales y de los alcances e implicaciones que tiene lo que es la reforma del Código de Trabajo. Mari. Bueno, compañero, a mí me quedó muy claro todo lo que usted explicó, me gustó mucho, pero quisiera que en este campito de los arreglos directos, según lo entiendo yo, por ejemplo, es de que en una bananera se hace una huelga por una reivindicación salarial o de otra índole. Y entonces el patrono llega y arregla directamente con los trabajadores pasándole por encima al sindicato. O hace una reunión aparte, o como es, como que me pusieron Sí, un ejemplo. así es, compañera. Mire, la historia aquí, ¿verdad?, es de los arreglos directos en este país. Es una historia muy negra, realmente. Porque en el sector fabril, en el sector de las maquilas, en las zonas francas, en el sector de plantaciones, entonces, además de las asociaciones solidaristas, que muchas veces incluso las asociaciones solidaristas, ¿verdad?, han promovido los arreglos directos, ¿verdad?, los patronos también, pues han promovido, ¿verdad?, una negociación, así se llama, directa, ¿verdad?, no entre el sindicato y los representantes patronales, sino entre lo que se denomina un consejo o comité permanente de trabajadores, 2 o 3 trabajadores que de un día, de la noche para la mañana, se arrogan la representación de los trabajadores de esa fábrica o de esa plantación, y entonces, en teoría, negocian, ¿verdad?, pues un pliego de peticiones con el patrono, y que entonces pues se celebra esa figura que se denomina el arreglo directo. El contenido del arreglo directo normalmente es un contenido muy precario. El contenido del arreglo directo, lo que ha ocurrido en nuestro país es que
ese acuerdo se limita a repetir las disposiciones del Código de Trabajo. O sea, no tiene ningún sentido, ningún arreglo que venga a establecer que el trabajador, el patrón no va a pagar los salarios mínimos, ¿verdad?, que se van a respetar las jornadas de trabajo establecidas en el Código de Trabajo, de manera que desde el punto de vista ya sustancial, digamos, de lo que es las mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora, pues los arreglos directos no tienen en este sentido nada que sea valioso. Pero es que se ha utilizado, ¿para qué? Porque entonces, ya existiendo un arreglo directo en una empresa, los tribunales han establecido de que ya ahí de esa manera, entonces se estableció la paz laboral en la empresa. Ahí hay un reino, ¿verdad?, de armonía entre lo que es la empresa y los trabajadores, que ha atendido, ¿verdad?, de una manera razonable todas las peticiones de los trabajadores, y los tribunales entienden entonces de que mientras esté vigente un arreglo directo en una empresa, entonces, como hay una paz laboral dentro de la empresa, entonces no se justifica, por ejemplo, que los trabajadores presenten un conflicto colectivo de trabajo, y porque que ya no la paz, y además de que pues los trabajadores pueden constituir un sindicato, pero ya con lo que es el arreglo directo prácticamente es la vacuna, ¿verdad?, en una empresa, en una fábrica, ¿verdad?, para que se constituya el sindicato, además de la asociación solidarista, ¿verdad?, que va a desarrollar determinados periodos. De esta manera, entonces, se combate lo que es la formación de sindicatos dentro de la empresa, valiéndose del arreglo directo, que, como ya dije, ¿verdad?, se mantuvo prácticamente incólume en el proyecto de reforma procesal laboral. Y tenemos experiencias incluso que han sido impulsadas desde los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, desde la Escuela Social Juan 23, ¿verdad?, que precisamente promovieron los arreglos directos, fundamentalmente en lo que son las plantaciones bananeras del Atlántico, que de esta manera no solamente pues trataron de evitar de que los trabajadores constituyeran sindicatos, sino también de destruir los sindicatos mediante la firma de arreglos directos. Y es que una cosa es un sindicato, ¿verdad?, porque tenemos que entender que es un sindicato en una empresa. ¿Qué es? Es un contrapoder. O sea, el patrón no tiene poderes, ¿verdad?, digámoslo así, que son inherentes, ¿verdad?, a su condición de propietario de los medios de producción. Entonces, jurídicamente, esta propiedad del capital, ¿verdad?, se instrumenta mediante una serie, digamos, de potestades que se le han reconocido al patrono, como es la potestad de dirección, la potestad de organización de la empresa, la potestad de reorganización de la empresa y también la potestad disciplinaria. Este es el poder patronal. Pero el sindicato dentro de la empresa, ¿qué es? Otro poder, ¿verdad?, un contrapoder, que lo fundamental, entonces, los trabajadores constituidos en un sindicato, de lo que tratan precisamente es pues, de disputarle ese poder, ¿verdad?, al menos desde el punto de vista económico, social y laboral, a ese patrón. ¿Cómo, verdad?, lo disputan? Bueno, negociando convenciones colectivas de trabajo que vengan a definir condiciones más justas, más adecuadas de las condiciones de empleo, y además, si producto, ¿verdad?, de un desarrollo, de una negociación, de una convención colectiva, pues fracasa la negociación de la convención colectiva, entonces ahí los trabajadores pueden recurrir efectivamente al derecho de huelga, ¿verdad?, que es un derecho de presión legítima de la clase trabajadora para tratar hasta donde sea posible de obligar al patrón, ¿verdad?, para que pues celebre una convención colectiva que venga a responder efectivamente a estas necesidades. Entonces, sin derecho de huelga no tiene ningún sentido, ¿verdad?, lo que es ninguna reforma al Código de Trabajo. Sin derecho de huelga puede haber fuero sindical, como digamos se establece en el proyecto, que en realidad no es un desarrollo importante del fuero sindical, pero sin el derecho de huelga y sin sindicatos, los trabajadores están completamente a merced, ¿verdad?, del poder absoluto, del poder soberano, ¿verdad?, del poder arbitrario de parte del patrón.
Muchas gracias. Luis. No me quedó claro dos cosas. Una, no me quedó claro, digamos, de tu posición con respecto al código procesal laboral en términos de que está vetado en este momento. La lógica sería que al no ser bueno, ¿verdad?, entre comillas, para una reforma buena, la lógica sería que ese veto se quedara y que no se lo quitara el presidente, porque en el momento en que se lo quite quedaría aprobado prácticamente. Déjame decirte, no me quedó claro porque... te voy a definir la posición, mire. Ajá. Es decir, a la vuelta de 70 años, ¿verdad? Yo creo que no puede haber ningún proyecto, ¿verdad? Difícilmente, ¿verdad?, que sea efectivo. Más, digamos, que sea conservador, digamos, ¿verdad?, con relación a lo que existe actualmente, 70 años después, ¿verdad? O sea, lo menos que podría tener es una modernización de las relaciones laborales a la vuelta de 7 décadas. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto, independientemente de que, ¿verdad?, se levante el veto o no, fundamentalmente por dos motivos. En la parte de procesos individuales, mi criterio es que ahí se está maquilando, hay una maquila de los procesos laborales individuales. En segundo lugar, porque lo que es el Estado y particularmente lo que es el Poder Judicial está pensando en un modelo de proceso laboral que le salga muy barato al Estado, porque no se garantiza lo que es la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores, y además porque, entre otras razones, no se justifica que en determinadas materias que son muy importantes para los intereses de la clase trabajadora, como es por ejemplo la materia de riesgos del trabajo, no se admita lo que es el recurso de casación. Que para mí esta restricción que establece el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, por ejemplo en materia de riesgos del trabajo, ¿qué es? Me parece que es una consecuencia precisamente del Tratado de Libre Comercio, que vino a establecer lo que es la apertura y la ruptura del monopolio de seguros, particularmente los riesgos del trabajo. Y desde luego que a las grandes aseguradoras internacionales pues no les sirve, no les conviene para nada, ¿verdad?, de que pues pueda existir determinados contralores de legalidad, por lo menos en ciertas, digamos, instancias jerárquicas del Poder Judicial. Y no estoy de acuerdo en la parte colectiva por lo que es, en primer lugar, de que el fuero sindical que se establece, si bien es cierto, va un poco más de lo que establece actualmente, en mi criterio no es un fuero suficiente. No garantiza de manera efectiva lo que es el derecho de asociación de los trabajadores. Allá por la década de 1993, se introdujo una reforma importante al Código de Trabajo en materia de prácticas desleales y antisindicales y lo que es el llamado fuero sindical. Pero como decía José Martí, ¿verdad?, echa la ley, echa la trampa, así decía José Martí. La reforma del año 93 en materia de prácticas desleales y antisindicales y de fuero fue una reforma tramposa completamente, porque no garantizó de ninguna manera el derecho de asociación y de respeto a lo que es precisamente la diligencia de los representantes sindicales. Ahí uno lo ve actualmente en el Código de Trabajo, que establece que los representantes de los trabajadores y los miembros de la Junta Directiva no pueden ser despedidos. Y del 93 a la fecha, que son más de 20 años, uno se da cuenta que precisamente esa reforma que se hizo en el año 93 fue una reforma que no vino a garantizar lo que es la tutela efectiva del derecho de organización y de protección además a los representantes de los trabajadores. Mi criterio es que este proyecto de ley también se queda muy corto y que no viene a garantizar una tutela efectiva del derecho de organización y además la estabilidad de los representantes sindicales. Y lo que sí me preocupa seriamente, además, independientemente de que se levante el veto o no, es de que el proyecto mantenga incólume una figura como es el arreglo directo, que le ha causado tanto daño, para mí casi irreparable,
al movimiento sindical. Eso no se justifica realmente, porque lo que se pretende manteniendo precisamente el arreglo directo es tratar de que precisamente siempre los consejos o comités y los arreglos directos vengan a sustituir a los sindicatos en el desempeño de la actividad institucional más importante que tienen los sindicatos, que es celebrar convenciones colectivas de trabajo. Por eso es que en determinado momento, cuando se estuvo discutiendo este proyecto de ley, los empresarios movilizaron a los trabajadores y le hicieron otro tipo de asociaciones en la Asamblea Legislativa para defender el arreglo directo, porque los empresarios saben que es precisamente la piedra angular que tienen y siguen teniendo precisamente para seguir combatiendo en los sindicatos, pero fundamentalmente en el sector privado. Porque aquí tenemos que entender de que sindicatos existen en nuestro país principalmente en el sector público, y tampoco son muchos. Si la tasa de sindicación en este país es vergonzosa, no anda por encima del 5%, ¿verdad? La tasa de afiliación en este país, aunque lo que son las cifras y las estadísticas del Ministerio de Trabajo dicen otra cosa totalmente diferente. Pero en el sector privado, ¿verdad?, los sindicatos y las convenciones colectivas de trabajo que existen se pueden contar, ¿verdad?, con, si acaso, ¿verdad?, con los dos dedos, con los dedos de las dos manos, ¿verdad? Por eso, compañero, yo sí creo que es una reforma que en realidad pues no viene a completa, no viene a satisfacer de los intereses de la clase trabajadora costarricense. ¿Qué es más de lo que se tiene? Sí, pero es que a la vuelta de 70 años, ¿verdad? Pensar en otra cosa, pienso que sería totalmente irrazonable. Entonces, que sí hay algunos avances, yo considero que sí puede tener algunos avances, pero en los aspectos sustanciales, en los aspectos medulares, considero que pues, el proyecto de reforma procesal laboral no es una reforma que venga precisamente a potenciar el desarrollo del movimiento sindical, y que ha sido además, ¿verdad?, producto de acuerdos, ¿verdad?, de negociaciones, ¿verdad?, burocráticas y de alto nivel entre la cúpula del sector empresarial y de algunos sindicatos del país. Chico, pareciera entonces que el nivel de la legalidad nacional es insuficiente. ¿Qué posibilidades habría de que hubieran convenciones colectivas internacionales? Es decir, ¿qué posibilidades habría de que se tratara la clase trabajadora centroamericana, que está sometida a las mismas reglas de juego del Tratado de Libre Comercio, y que entonces se trabajara sobre la base de una estructura de defensa de los derechos de clase a nivel centroamericano? Porque en definitiva las transnacionales no solamente usan el arreglo directo, sino además la subcontratación, y entonces se da que, por ejemplo, muchos trabajadores vienen sin papeles, y entonces el capataz llega y ofrece trabajo con tal de que ni siquiera aparezcan en la caja de Seguro Social, ni aparezcan con derechos, y entonces la transnacional prefiere hacer subcontratación o contratación directa con esos trabajadores. Bueno, la pregunta es, si ya sabemos que las negociaciones internas en la Asamblea Legislativa dan tan mal resultado, que incluso se podría entender de que por aumentar las garantías para que haya otra vez sindicalismo, porque en realidad no existe, entonces para que vuelva a haber sindicalismo se le da algunos privilegios al dirigente sindical, pero a contrario censo también se dio en mantener el arreglo directo. Quiere decir que no es por ahí por donde se va a resolver el problema. El problema es complejo. Yo creo que el problema es solución política, ¿verdad? Es decir, tenemos que entender de que, yo pienso así, de que mientras políticamente este país no tenga, y algunos países de Centroamérica, digamos, organizaciones políticamente sólidas, ¿verdad?, y claras, ¿verdad?,
y las organizaciones sindicales también van a tener, digamos, sus prioridades. Se ha planteado, por ejemplo, qué sé yo, digamos, una especie de código tipo para todos los países centroamericanos. Pero esa especie, tal vez un poco de código regional, en realidad no es más que responde a los intereses de las compañías transnacionales del país y en el resto de los países centroamericanos. Es el problema a nivel mundial. Por ejemplo, qué sé yo, a nivel de la Unión Europea, ya, por ejemplo, se han empezado a dar negociaciones que se llaman laborales a nivel de la Unión, ¿verdad? Porque precisamente hay transnacionales, ¿verdad? Y a nivel de diferentes países. Entonces son, digamos, negociaciones ya mega nacionales, ¿verdad? Donde uno o dos sindicatos de varios países, ¿verdad?, de determinado sector, ¿verdad?, pues negocian con lo que es la transnacional correspondiente, pero eso implica un grado de desarrollo, ¿verdad?, pues importante de lo que es la clase trabajadora. El problema de América Central y en general de América Latina es bastante complejo. En América Central la gran mayoría de los trabajadores son informales. No, perdón, tal vez no informales, esa no es la palabra, son del sector informal, ¿verdad? Esa es la palabra adecuada. No existe ningún trabajador que sea informal. Entonces, eso pues representa también problemas serios en cuanto a lo que es la organización de la clase trabajadora. Además de eso, pues los empresarios tratan, y la burguesía, de reducir costos, ¿verdad? Todavía más a costa de la explotación de la clase trabajadora. Entre una serie de modalidades que también se ha pretendido, por lo menos en este país, regular, como lo que es el teletrabajo, por ejemplo, que no es sino otra modalidad, digamos, contemporánea del trabajo a domicilio. Lo que usted planteaba también, lo que es la terciarización, digamos, que es un eufemismo en realidad, ¿verdad?, con el que se denomina lo que es la subcontratación, ¿verdad?, de que la subcontratación lo que hace es promover más lo que es el sector informal de la economía, porque son trabajadores que pues no están vinculados, digamos, a la matriz de la empresa. Por ejemplo, en el sector público se ha venido realizando mucho en nuestro país, ¿verdad? Se han venido, que no es una modalidad más que de privatización, por otro lado. En el caso, por ejemplo, de lo que son las instituciones públicas, entonces se han venido terciarizando, ¿verdad? Es una forma elegante, muy elegante de decir, en realidad, que se han venido privatizando una serie de actividades, como los servicios de mantenimiento, los servicios de limpieza, etcétera, los servicios de contabilidad, de bancos, de empresas, ¿verdad? Y también esta última modalidad, que es el teletrabajo. Entonces, yo lo que creo es que, pues, el movimiento sindical tiene que, en este país, tiene que definirse una agenda propia, ¿verdad? Tratar de conmutar con los sectores más avanzados y más comprometidos del movimiento sindical, impulsar esa agenda, ¿verdad? Pero en realidad ya para realizar grandes transformaciones políticas en este país, los sindicatos pueden contribuir mucho. Desde luego que sí, y otros sectores también de nuestro país, pero creo que tendrán que ser organizaciones de vanguardia, ¿verdad?, de este pueblo, los de definitiva, pues tienen esa tarea efectivamente de hacer una transformación democrática, ¿verdad?, de lo que usted hablaba, de las estructuras. Dentro de este proceso, desde luego que los sindicatos tendrán que jugar un papel importante, y algunos van a jugar un papel más bien, ¿verdad?, reaccionario, ¿verdad?, en contra de las grandes transformaciones que necesita este país. Hay que seguir impulsando, ¿verdad?, reformas importantes al Código de Trabajo. Ahora hay un diputado, aquí este diputado de Cartago, ¿verdad?, que está impulsando ahí un proyecto de reforma al Código de Trabajo, que nada más contempla ahí la parte de los procesos laborales, que supongo que en algún momento va a ser la solución, digamos, de la burguesía, ¿verdad?, un poco tal vez apostarle, en definitiva, incluso a este proyecto de reforma, que únicamente va a tocar lo que es la duración de los procesos laborales y todas las demás disposiciones del Código de Trabajo, fundamentalmente en materia de derecho colectivo, que son disposiciones totalmente restrictivas e impeditivas de lo que es la libertad sindical. Posiblemente, pues al menos en el corto plazo, pienso yo que se podrían mantener, ¿verdad?, las disposiciones prácticamente
están actualmente, salvo que pues, el movimiento sindical, ¿verdad?, logre articularse, ¿verdad?, desarrollar una lucha importante, no solamente en el campo jurídico, ¿verdad?, sino en el campo, digamos, natural, digamos, de batalla de las organizaciones sociales y populares, que precisamente es de la calle, ¿verdad? Bueno, Calderón Guardia firmó el proyecto de Código de Trabajo para efectos de la promulgación el 27 de agosto, porque es el día de cumpleaños de Manuel Mora, es decir, lo hizo como un homenaje a Manuel y, digamos, al papel que había jugado los comunistas en ese proceso. Pero también ahí la lucha fue muy dura. Hubo una oposición muy fuerte. Yo a veces digo que sin la columna liniera no habría reforma social. La columna liniera fue los trabajadores bananeros en el centro de San José, con el puño y el machete de 28 pulgadas a gente. Fue realmente eso algo conmovedor, ¿verdad? Y los sindicatos, en general, los sindicatos de la CTCR eran sindicatos con posición política. Ahora a mí me parece que uno de los grandes problemas de hoy, que son muchísimos en esta materia, es que los sindicatos no tienen ni se preocupan de tener influencia política. Hay una gran tendencia al politicismo, llamémoslo así, en los sindicatos, y algunos hacen, y son los que tienen más presencia en la prensa burguesa y esto, hacen política, pero hacen una política de traición a los intereses básicos de la clase trabajadora. Estoy pensando en ANEP, en ASDEICE y en algunos otros sindicatos que se mueven entre el apoliticismo, digamos, propiamente del trabajador, de los intereses del trabajador, y en un falso pacifismo. Sí, yo siempre he creído que el pacifismo debe ser administrado por los trabajadores y a menudo la conveniencia de los trabajadores es practicarlo, pero no convertirlo en un principio. Convertido en principio es una losa sobre los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Y en general de los movimientos populares. A mí me parece que efectivamente hoy no hay condiciones políticas, incluso en los años 40 hubo que hacer concesiones importantes para poder tener un código de trabajo. Por ejemplo, se prohibió el derecho a huelga de los trabajadores que tenían, de empresas que tenían contrato con el Estado, es decir, las empresas bananeras. De la agricultura, además, en general. De la agricultura, sí. Era y eso realmente se levantó con la huelga de 1959, que fue la que conocemos como la huelga del aguinaldo. Hoy, yo creo que esperar que de la Asamblea Legislativa y de algunos diputados surjan reformas sustanciales, importantes, que garanticen a los trabajadores el derecho a organizarse y organizarse independientemente
esto solo se podrá conseguir por otras vías, y la explicación que usted nos da del código procesal a mí me parece que es justamente, es decir, que es justa la explicación y que corresponde a la realidad política en este momento de este país. Si el movimiento sindical, los dirigentes sindicales no son capaces de hacerse lo que a mí se me ocurre llamar una nueva cultura de la lucha social, pues vamos a seguir en esto, conduciendo el país a que en un momento determinado una gran explosión social desordenada, anárquica, pueda presentarse. No voy a hablar más, nada más que yo quiero decir que los sindicatos que son legales y tienen ingresos importantes son absolutamente indiferentes o casi totalmente indiferentes ante la situación de los trabajadores que están privados del derecho de la organización sindical. ¿A quién le importa que en las plantaciones no se pueda? ¿A quién le importa que todas las funciones de las grandes bananeras estén tercerizadas? ¿A quién le importa la esclavitud de las piñeras? Porque ese no es un trabajador asalariado común, es una auténtica, ahí sí, una esclavitud asalariada, ¿verdad? Típica. Y es gentes que están dejando la vida ahí, en los bananales y en las piñeras, gente que se deshidrata trabajando a más de 30 grados de temperatura y no tienen ni siquiera un suelo, simplemente se quitan la sed. Usted encuentra hombres de apenas poco más de 30 años ya con toda la piel destruida, seca, en fin. Y además la clase dominante hace un esfuerzo. Yo viví todo el periodo de la ilegalidad, quiero decirle. Y debo decir que eran más perseguidos los dirigentes sindicales o la policía que los que, digamos, trabajábamos en el partido y legalizábamos el partido Vanguardia Popular o ejercíamos nuestras funciones ahí. Y quiero decir que a mí me parece, tengo la sospecha de que el retiro del veto por este presidente fue un globo de ensayo. Sí. Entonces, la Procuraduría se pronunció contra el derecho del presidente a retirar el veto. Y el asunto, hasta donde estoy enterado, está tramitándose ante la Sala Constitucional en una acción de inconstitucionalidad. Si he leído algunos razonamientos incluso que me parecen desde el punto de vista jurídico formal muy sólidos contra la actitud del presidente. Entonces la posibilidad de que la Sala Constitucional declare la inconstitución, en primer lugar da una espera mientras se esté tramitando, y si el resultado final es la declaratoria de la inconstitucionalidad, el presidente se libera de un compromiso, se libera del compromiso de retirar. Entonces a mí me parece que en esto hubo, digamos, una gran maniobra, hacer un retiro en una cosa de muy poca monta, digamos, en relación con los problemas nacionales, y liberarse del compromiso de retirar el veto de la UCADEF. Ya hizo una reunión hace pocos días y el problema central es manifestar casi su exigencia contra el retiro de la posibilidad del retiro del veto de Laura Chinchilla. En esto está el atraso político de este país es muy grande, que es responsabilidad
responsabilidad de todos nosotros y en gran medida también de los dirigentes sindicales. El fracaso político cuesta realmente pensar en un desarrollo del movimiento obrero, y mientras ese movimiento obrero no se desarrolle, yo creo que el movimiento popular en Costa Rica será siendo tan débil como es, y puede ser que su debilidad sea creciente. Incluso desde el punto de vista electoral, a mí me parece que el hecho de levantar el Frente Amplio iba dirigido contra los movimientos más radicales en este país, pero bueno, esa es otra discusión que podemos Sí, ya. discutir. A mí me parece, yo concuerdo con usted, Humberto, de que el gobierno está haciendo aquí un experimento. O sea, es un cálculo que está haciendo con este levantamiento del veto. Un asunto que digamos que concierne, digamos, sin subestimarlo, a 80 familias. Porque una cosa son las promesas de campaña y otra cosa son ya los compromisos que se asumen una vez que se está en el poder. El presidente, cuando asumió, nunca ha asumido el compromiso de que va a levantar el veto. Lo que ha dicho es que lo va a estudiar. Como ha dicho así en general, de que va a estudiar. Tal vez es producto de su formación académica, ¿verdad? De que va a estudiar muchas cosas. Pero ahora el compromiso es con una fracción parlamentaria muy grande. Pero pesa mucho. lo cierto es que lo que es el sector empresarial de este país está representado y tiene una gran incidencia e influencia en el gobierno. Claro. O sea, nuestro gobierno, yo al menos pienso en posición popular ni democrático, ¿verdad? Creo que mi criterio aquí es que yo la interpretación que hago política es que ya la Liberación Nacional estaba desgastada, entonces la burguesía en este país necesitaba una carta de relevo. Es una modalidad de la derecha. Eso yo soy abogado, no sé, pero yo la interpretación, digamos, que hago es esa, ¿verdad? Aquí la burguesía necesitaba buscar una carta de relevo, ¿verdad? Liberación Nacional necesitaba de alguna manera expiar, ¿verdad?, toda su responsabilidad, limpiarse de todas las cuitas, ¿verdad? Y reorganizarse. Y yo lo que creo es de que exactamente ahí el gobierno le está apostando a esta posibilidad de que la sala constitucional anule, ¿verdad?, lo que es la ley, porque ya levantado el veto se convierte inmediatamente en ley de la República. No obstante de que sí, el tema ya desde el punto de vista constitucional es muy interesante. Ya desde el punto de vista jurídico constitucional, pues sí se ha considerado de que pues un presidente, ¿verdad?, incluso de una administración posterior, puede levantar un veto, porque se ha considerado que el veto es un acto político y es entonces, así como lo que es un presidente o el Poder Ejecutivo puede vetar, así también tiene la libertad de levantar un veto, porque está haciendo, digamos, un ejercicio, ¿verdad?, de una potestad de carácter político. Y es interesante algunos casos que se han dado en nuestro país. Por ejemplo, si se han dado casos donde lo que es el gobierno ha levantado el veto de algunos proyectos. Por ejemplo, el caso de lo que fue la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa estaba vetada, sin embargo ese veto fue levantado. Lo que fue en su tiempo la ley de propiedad intelectual, ¿verdad?, que ahora se queda muy corta por todas las regulaciones salvajes que tiene el Tratado de Libre Comercio y toda la legislación complementaria que se promulgó en su oportunidad también fue vetada. Además, este tema ya fue discutido en la Sala Constitucional. Y la Sala, en algún momento, en una sentencia sí estableció de que efectivamente, pues, si así lo considera el gobierno por razones de interés público, no existe ningún impedimento para que pueda levantar un veto. Sin embargo, vamos a ver, porque ahora la composición de la Sala Constitucional es diferente, ¿verdad?,
a la integración que tuvo la sala cuando en su momento la sala consideró de que no había ninguna inconstitucionalidad en que un gobierno pudiera levantar un veto. Vamos a ver qué dicen. Desde luego que, incluso yo lo veo desde el punto de vista, difícilmente, incluso por más que la sala declare que no es inconstitucional el levantamiento del veto, habría que ver si este gobierno está dispuesto efectivamente, digamos, no obstante la limitación, si este gobierno está dispuesto precisamente a lo que es que se permita la huelga en los servicios públicos esenciales, porque existe una serie de sectores, ¿verdad?, económicos de este país, ¿verdad?, que están radicalmente en contra de todo lo que tenga que ver con el derecho de huelga, ¿verdad?, y que, pues, aunque inmediatamente tal vez no tiene que ver con el sector productivo, pero sí va a significar de un fortalecimiento del movimiento sindical, y las cúpulas y los partidos más reaccionarios de este país van a presionar efectivamente, en el caso de que la sala constitucional, que puede ser tal vez la mejor salida para el gobierno, como usted lo plantea, ¿verdad?, pues no declare, ¿verdad?, que declare inconstitucional, van a impedir, ¿verdad?, y presionar para que no se levante el veto. Y Humberto, lo último, tal vez vos decías bien, es decir, decía Marx, el capital no tiene corazón. Y lo que vos planteabas, las condiciones, por ejemplo, de las enfermedades que tienen los trabajadores, no solamente en la piña, sino también en lo que es la caña, ¿verdad? En Guanacaste existe algo que es, ¿verdad?, muy grave, muy serio, muy criminal, y es en el sector privado, y somos tan indiferentes. Recurrentes casos precisamente de tumores en los trabajadores en el riñón, ¿verdad? Y a pesar de eso, ¿verdad?, pues todavía tampoco existe, mire, una definición. Es un asunto que tenemos que analizar, ¿verdad?, profundamente, que se diga que exista, digamos, una política pública. ¿Qué es lo que está pasando en Guanacaste con los trabajadores que laboran en lo que son las plantaciones de caña? Aquí lo sacaron de la prensa, ¿verdad? Lo sacaron de la prensa. Lo que leo sobre eso es en El Salvador y en Honduras, donde se está dando las mismas enfermedades de insuficiencia renal en los cañares. Sí, pero con tumores ya que ya efectivamente se han diagnosticado, son más de 60 trabajadores que han sido diagnosticados, y este país permanece, como era, indiferente completamente a una situación tan grave, ¿verdad?, como la que puede estar pasando en lo que son las plantaciones de caña en este país. Pero Humberto, yo termino. Hay un sector del movimiento sindical consecuente, clasista, que se está articulando, que tiene una visión política diferente de país, y yo creo que sí está en una lucha importante, ¿verdad?, por precisamente fortalecer lo que es la clase trabajadora con una visión más efectivamente solidaria, ¿verdad?, que no solamente creo que este sector que poco a poco se empieza dentro de las complejidades a constituir, sino que está pensando también no solamente en lo que son trabajadores del sector público, también los trabajadores, ¿verdad?, del sector privado, del sector de la caña, que son trabajadores más explotados, porque incluso en la zona norte del país, ¿verdad?, son trabajadores en una condición, digamos, migratoria irregular, y lo que hacen entonces las transnacionales es que se valen de eso precisamente para acosar y chantajear y explotar todavía más a la clase trabajadora. Pero son asuntos que poco a poco, digamos, tal vez no con para la rapidez que uno quisiera que se avanzara, que se están de alguna manera tomando, considerando dentro de la agenda de un movimiento sindical diferente, ¿verdad, Cristina? Yo sé que hay posiciones incluso que son individualmente muy correctas y buenas en muchos dirigentes sindicales, pero lo que hace falta es conformar, digamos, todo un grupo incluso con diversas posiciones o de otros problemas, en trabajar, digamos, por esto. En otros tiempos nosotros teníamos, digamos, la ventaja de que tal vez el movimiento de izquierda era menos fuerte que hoy, pero era, digamos, era un bloque, incluso en alguna etapa era más cohesionado, había más prácticamente solo vanguardia popular, y eso permitía caminar por una vía, digamos, más segura, recta. Yo quería plantearte, es que hay algunos que están sosteniendo
que el retiro del Berto parece el reflejo de la continuidad institucional, ¿verdad? Eso a mí me parece que eso es normal, y el problema es sacar del archivo un problema vetado. Es decir, que ya no está, digamos, en la corriente legislativa, y entonces este veto lo que lo hace inconstitucional es que es un asunto que ya estaba archivado, ¿verdad? No, habían transcurrido ya el tiempo. Y yo creo que... ¿Pero de cuál? El de la artesana. Ah, bueno, ese. Hay un problema de ese tipo, podría ser, porque también tiene que ser, ¿verdad? 4 años. Exacto, y el de Laura habría que estudiar... No, ese está muy fresco, ¿verdad? Sí, eso fue en el año 2013 que se vetó el proyecto. No sé, habría que irse a ver el expediente. No, está muy fresco, en realidad, ¿verdad? Está muy fresco porque ese veto, pues, no tiene más de 2 años, ¿verdad? Entonces, porque sí, porque se ha considerado, por lo menos la doctrina, ¿verdad? Y ciertas interpretaciones que se han hecho del reglamento de orden y disciplina de la Asamblea Legislativa, es que sí se puede levantar el veto, pero hay, digamos, hay un periodo límite, ¿verdad? En el cual ya no se puede, ¿verdad?, levantar el veto. Por ejemplo, ¿cuál sería? Que el proyecto haya sido ya aprobado, digamos, el segundo debate, ya no hay posibilidad de vetarlo. Y también, si ha estado en archivo durante un periodo determinado, ya tampoco podría existir la posibilidad de veto. Pero, digamos, la posibilidad de levantar desde el punto de vista jurídico por el tiempo, lo que es el veto del proyecto de reforma laboral está vivo, porque en realidad es muy poco el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? Habría que, sí. No, en eso sí no habría, al menos otra cosa es que el presidente esté dispuesto a hacerlo, ¿verdad? ¿Ah? Y además porque hay sectores ahí que están enquistados dentro de este gobierno, ¿verdad? Que no son ajenos a este gobierno, y sectores empresariales. El arreglo directo de ahí es la institucionalización más perfecta que ha habido en este país contra el movimiento sindical. Esto es casi un golpe mortal contra el movimiento sindical. Desde la huelga del año 1974, la de Quepos, incluso Huel hizo un convenio con nosotros, bueno, en ese caso con Álvaro Montero, nunca se me olvidará, que el sindicato mayoritario, lo que establece el código. Pero a la hora de las horas nos hicieron a un lado y firmaron con un arreglo que no fue una convención, aunque se firmó con un sindicato, con Citradique, pero se firmó un arreglo directo, ¿verdad? Nosotros estábamos planteando la tesis de negociar la convención, como nos correspondía como sindicato mayoritario. Inmediatamente después vino la represión, que fue la huelga más reprimida que he visto yo en este país. Cada rompehuelgas tenía al lado un hombre armado con arma larga. En fin. Sí. Pero, bueno, los que creemos en el pecado original, para mí, digamos, ese es el pecado original que tiene el proyecto de reforma procesal laboral, que mantiene, ¿verdad?, una institución que le ha causado tanto daño a la clase trabajadora, y entonces uno no podría explicarse cómo puede, digamos, funcionar un fuero sindical tan limitado como el que establece el proyecto, si por otro lado, que son fundamentalmente en el sector privado, los empresarios tienen absoluta e ilimitada libertad precisamente para promover la constitución de arreglos directos que va a impedir, ¿verdad?, y que va a hacer nugatoria lo que es la participación de los trabajadores en esa empresa, en esa institución, a través de sindicatos. Ya, por ejemplo, hay algunas sentencias que no van a ser importantes en la sala constitucional. Hay una sentencia importante que tiene que ver con el conflicto de Zigzaola
de hace 2 años, donde la Sala Constitucional sí vino a establecer de que si se da, digamos, esa competencia entre lo que es un sindicato y un consejo o comité permanente de trabajadores, que estos consejos o comités son 2 o 3 trabajadores leales al patrono, ¿verdad? Que tienen, yo estoy muy católico, y la bendición del patrono, ¿verdad? Y que entonces negocian a hurtadillas un arreglo directo. Ya la Sala estableció de que tienen, ¿verdad?, preeminencia lo que son las convenciones colectivas y los sindicatos. Hay un avance importante en la Sala Constitucional, pero que lamentablemente el proyecto de ley... Cuando hay choque, ¿verdad? ¿Ah? Cuando hay choque. Cuando hay choque, cuando hay ese conflicto, ¿verdad? Entonces ya la Sala estableció de que tienen preeminencia, ¿verdad?, lo que son los sindicatos sobre los arreglos directos. El problema es constituir los sindicatos. Ese es el problema, o sea, lograr, digamos, esa competencia, ¿verdad? Además en condiciones tan desleales, ¿verdad? Precisamente para un sindicato que realmente, pues, en una empresa privada, y conste que no tengo nada en contra de los ricos, ¿verdad? Pero es más difícil en una empresa privada, en una plantación, ¿verdad?, que, o más fácil, perdón, que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad?, que pues se pueda constituir un sindicato, ¿verdad?, en una transnacional, en una plantación bananera. 60 trabajadores, como hizo el estándar, ¿quién va a hablar más de sindicatos? Si echaron a 60, ¿verdad? Es decir, eso es terrorismo. Era preferible antes que le echaban la policía a uno, ¿verdad? Y no pocos conflictos, hasta con heridos y hasta muertos, ¿verdad? Lamentablemente en las huelgas bananeras, que ahora lo que hacen es sencillamente echar a la gente. Las acaban de poner las bananeras, pidieron al INS una lista de todos los trabajadores que habían tenido accidentes de trabajo. Y siendo la salud de las personas una información privada, el INS se la dio y a todos hicieron una lista negra con los trabajadores que habían sufrido ahí en el Atlántico. La jurisprudencia de la Sala Constitucional en esto, pues hay algunas, digamos, sentencias que son, digamos, progresistas, aunque decimos que una golondrina no hace verano, ¿verdad? Porque la jurisprudencia constitucional también ha venido a afectar lo que son los derechos colectivos de los trabajadores. La jurisprudencia de la Sala, digamos, que prohíbe los conflictos colectivos en el sector público. La jurisprudencia de la Sala Constitucional no permite lo que es la negociación de convenciones colectivas en instituciones, digamos, con una relación de empleo público. La jurisprudencia de la Sala Constitucional, final del año 2011, ¿recuerdan ustedes la huelga de los anestesiólogos? Y la Sala incluso fue más allá de sus competencias constitucionales, porque en esa ocasión lo que ocurrió fue que 2 asegurados, digamos, con todo el derecho que podían tener, llegaron y presentaron recursos de amparos contra el director, por ejemplo, del Hospital México, porque no se les brindó la atención porque estaban los anestesiólogos en huelga. Y entonces la Sala declara con lugar los recursos de amparo y obliga precisamente a las autoridades del hospital a que le programen a estos asegurados cirugías que tenían programadas. Lo que pasa es que la Sala va más allá, ¿verdad? Porque la Sala pareciera que en este país constitucional está más allá del bien y del mal. Decía por ahí don Rodolfo Pisa, ¿verdad?, una cosa es lo que dice, ¿verdad?, la Constitución, y otra cosa muy diferente es lo que dice la Sala Constitucional que dice la Constitución. Y entonces en estas 2 sentencias de finales del año 2011, la Sala ha sido un solo zarpazo, cosa que no se estaba discutiendo en ese proceso de amparo, vino a prohibir la huelga de los servicios públicos esenciales. Entonces ya tenemos que no solo la Sala hace una interpretación y establece la prohibición absoluta de la huelga en los servicios públicos esenciales, pero por ahí hay algunas, digamos, sentencias de la Sala, como ya dije, tal vez una golondrina no hace verano, a propósito de una huelga, Humberto, compañeros,
de un sindicato en Zigzaola hace 2 años, que presentó el sindicato el proyecto de convención colectiva. La empresa, que creo que fue la Chiriquilá, sí, fue la Chiriquilá, se negó a negociar con el sindicato lo que es la convención colectiva. De nuevo la empresa se vale, ¿verdad?, del arreglo directo, que es una herramienta perversa, ¿verdad?, en manos de los empresarios. Entonces los trabajadores recurren a la huelga. Lo importante al menos es de que ya la sentencia, el asunto fue a la sala constitucional, y la sala sí estableció de que cuando en una empresa concurre un sindicato y un consejo o comité permanente, tiene preeminencia lo que es el sindicato. Es un avance que no va a ser importante de parte de la sala constitucional, ¿verdad? Y yo pienso que incluso con mayor razón, precisamente esto justifica, ¿verdad?, lo que es que se erradique completamente lo que es el arreglo directo del Código de Trabajo. Es más, pensadores, digamos, de la altura del exmagistrado Bernardo Van der Blatt, que fue un académico universitario, fue decano de la Facultad de Derecho, pero que no fue un abogado del movimiento sindical como uno. Él, en un informe que preparó acerca del proyecto de reforma procesal laboral, y lo dijo un abogado, ¿verdad?, y un jurista de la altura de don Bernardo, que por otro lado pues tenía su posición y que no era él proclive hacia los trabajadores, pero dijo el arreglo directo, y eso está en un informe de OIT, tiene que ser completamente erradicado del Código de Trabajo. Sin embargo, hubo gente que se dice de izquierda que incluso ignoró el dictamen y ese criterio del profesor Nacional. Manuel, a mí me parece que una de las mayores monstruosidades jurídicas que ha cometido la Sala Constitucional es modificar las convenciones colectivas. Sí, la Sala tal vez ya para, ¿verdad?, en materia de convenciones ha establecido 2 cosas, ¿verdad?, lo cual incluso se ha discutido a nivel de OIT, los órganos de control, OIT, lo que es la Comisión de Libertad Sindical, y en parte lo que es el Comité de Libertad Sindical, ya da la razón a los sindicatos costarricenses. En materia de convenciones colectivas, en el sector público, la Sala ha establecido 2 cosas. Primero, de que no se pueden negociar convenciones colectivas, no en todas las instituciones del sector público, sino solo en determinadas instituciones del sector público. ¿En cuáles? En aquellas, digamos, instituciones en las que la relación de empleo tiene una naturaleza pública. Por ejemplo, el caso de todos los ministerios, el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde la naturaleza de la relación es empleo público. Porque también hay empresas públicas, como el caso del Instituto Nacional de Seguros, por ejemplo, RAXA, etcétera, Recope, que son, digamos, ciertamente servidores públicos, pero entonces la relación de la naturaleza jurídica, la relación de empleo, se rige por el derecho laboral. Es decir, que existen, digámoslo así, desde el punto de vista laboral, 2 clases de servidores públicos. Una, ¿verdad?, cuya relación de empleo es de naturaleza estatutaria, ¿verdad?, y en estos casos la Sala ha dicho no se permite la negociación de convenciones. En las otras, donde la naturaleza de relación de empleo es privada o regida por el Código de Trabajo, que son el caso de los bancos comerciales del Estado, el Instituto, la Sala ha dicho sí se permite la negociación de convenciones colectivas. El problema ha sido que la Sala digamos, considera que no son inconstitucionales, pero la Sala ha establecido una serie de restricciones precisamente a lo que es la negociación de convenciones colectivas en ese sector donde la Sala ha considerado que no está prohibida la negociación de convenciones. Entonces, digamos, en este caso, lo que la Sala por un lado reconoce, digamos, con la otra mano lo niega, que es la negociación de determinados aspectos en convenciones colectivas de trabajo. Bueno, yo creo que, ¿verdad? Tal vez... Ya, porque hay mucho diálogo. Sí, yo de mi parte quisiera, es por el tiempo, porque algunas personas viven lejos, Claro. y entonces se nos hace muy tarde. Yo quisiera agradecerles por medio del Regional de San José, tanto Molina como Mari, que son los compañeros que dirigen el procesal, el
regional de San José, y quiero agradecerles a todos la atención que le han prestado precisamente a este proyecto. Y bueno, aparentemente han quedado algunas dudas de cómo se podría dar este proyecto. En caso de que se aprobara, tienen las dudas, hay muchas dudas, pero hay que llegar al frente, los patronos, y esto es una cosa que trae mucha dificultad, y creo que tal vez sería provechoso solamente cuando estemos en un momento histórico mucho mejor en el campo popular. Muchas gracias. Muy bien, compañeros.